Ja funciona, no? Sí. Bé, bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Dado que el avellano es un cultivo muy nuestro, vamos a proceder en catalán, pero evidentemente si queréis plantear preguntas en castellano, pues adelante. En primer lugar, debo decir que me hace muchísima ilusión participar en esta mesa redonda, por varios motivos. En primer lugar, porque hace muchísimo tiempo que conozco, por ejemplo, a Fernando García del Pino. Creo que hace ya mucho tiempo que está con los capnodis, en el caso del cerezo, etcétera. Llevamos una larga trayectoria y es importante esta lucha que él patrocina. Víctor Sarto, otra persona a la que conozco desde hace muchísimo tiempo. Ha hecho maravillas con los lepidópteros, una biología de la procesionaria muy bien hecha, la única que hay hecha en los climas de Cataluña. Después te peleaste con el geranio, después la pasendisia, una tesis doctoral prácticamente, y ahora mismo no sé contra qué estás luchando, pero que seguro que bien. Y en cuanto al resto de los ponentes, pues no los conocí hasta hoy demasiado porque no son de mi época, pero tengo muy buenas referencias. En primer lugar, quiero decir que me hace muchísima ilusión conocer a gente nueva. En segundo lugar, también tengo que decir que el avellano me cae muy simpático. Las plagas del avellano han sido de las primeras en que tuve que centrarme cuando empecé a trabajar en mi vida profesional. Me destinaron a Tarragona para control de exportaciones e importaciones de fruto seco, sanidad, y directamente pues me puse a trabajar in situ, en trabajos de campo. Empecé con la primera campaña del Diablo del Avellano en la selva, en Tarragona, por ejemplo. Hubo muchísimo interés. La Diputación organizó una licitación y ganó el equipo de Ramón Vidal, Arcibate, etc. Fue la primera campaña. Yo prácticamente es que no sabía ni siquiera qué era un avellano y mucho menos que era una plaga, pero en fin, con el tiempo se aprende. Por lo tanto, tengo simpatía por el tema del avellano. Hoy va a quedar claro, sin duda alguna, de que el avellano es un ejemplo paradigmático de cómo un mal uso de los productos crea nuevas plagas. Hace muchísimo tiempo el avellano era un cultivo prácticamente silvestre. Empezamos con el endosulfamo, murieron los peces en el campo de Tarragona, las aves también. Después vino el monoprotófos, aún peor, que lo mataba todo, mataba a las aves, lo mataba todo. Y después había un director con mucha visión, Jordi Peix, que murió este año, que prohibió el uso de productos tóxicos para la fauna en el Camp de Tarragona. Ahora me parece muy satisfactorio poder ver que estamos haciendo las cosas mucho mejor. Estamos haciendo una gestión integrada de plagas y muchas de estas plagas que surgieron en su momento, simplemente no matando a sus enemigos naturales, pues han podido ser controladas. Vaya esto a título de introducción. Después tendremos también tiempo para el debate porque contamos con grandes expertos de este tema. Gonzal, por ejemplo, también es uno de los grandes expertos en este tema. Y pasamos ya directamente a Fernando, si os parece. Si me permites, voy a bajar abajo porque me podría caer, porque me muevo mucho y la tarima me parece muy pequeña y muy alta al mismo tiempo. Espero que se me oiga bien. Además, como somos pocos, pues es mucho más cómodo que esté abajo. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de Smart Fruit el haberme invitado a formar parte de esta iniciativa. Y gracias también al señor Vives. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Yo era muy jovencito, tenía 20 y pocos años, acababa de acabar la carrera y en su servicio de sanidad vegetal, pues él estaba ahí trabajando, fue el primero en creer en esto. Nosotros estudiamos los nemátodos y desde aquel momento continuamos trabajando en este tema, pero guardo un excelente recuerdo de aquellos primeros años. Estoy hoy aquí para hablarles del diablo del avellano, el Corculio nucum, la plaga clave del avellano justamente. La subpregunta que yo formularía sería la siguiente. Me iba a pasar al castellano. Voy a continuar en castellano, por lo tanto. De los auriculares, por lo tanto, se lo agradecerán. Como digo, la plaga clave del avellano es el Curculio nucum. Sabemos que el avellano es un cultivo que
cierta manera podríamos considerarlo minoritario, pero en Cataluña tiene una cierta importancia. Hay unas 15.000 toneladas de producción en Cataluña. Es un 1,5% de la producción mundial de avellanas, pero bueno, tiene su importancia. A pesar de que no están los mejores momentos y la extensión va perdiéndose poco a poco, quizás uno de los aspectos, entre muchos aspectos que determinan esta pérdida del cultivo, sea la existencia de plagas clave, de insectos que actúan como una plaga clave que evita el desarrollo de este cultivo. Y uno de estos insectos es el Curculio nucum, que llega a ocasionar daños de hasta el 80% de la producción de avellanas. Planteado este problema, lo primero que os quería explicar en esta ponencia es ¿qué conocemos sobre su biología? Es muy importante cuando nos planteamos una estrategia de control integrado de plagas conocer perfectamente la biología de este insecto. Nos gustaría explicaros qué conocemos de su biología para luego explicaros qué conocemos sobre los agentes de control y las estrategias de control que tenemos. Sobre la biología, lo primero que hemos hecho es documentarnos. Y aquí en Cataluña hay tratados muy importantes, concretamente el señor Nonell en 1921 tiene una monografía sobre Curculio nucum en que nos explica todo el conocimiento que existía en su momento, en 1921, sobre esta plaga. Posteriormente han habido diversos equipos, y entre ellos cabe destacar el equipo de Sanidad Vegetal de Tarragona, encabezado por Gonçal Barrios, que a lo largo de estos años ha ido estudiando también aspectos de su biología y ha ido estudiando también aspectos de efectividad de diversos productos. Esto es un poco el bagaje que contamos a nivel Cataluña, y luego hay unas cuantas publicaciones italianas, de Polonia, de Turquía, evidentemente, como el mayor productor. Con todo este bagaje, con toda esta información, os intentaré hacer un pequeño resumen y nuestros conocimientos de cuál es el estado del conocimiento de esta especie, de esta plaga aquí. Fijaros que el adulto aparece en campo alrededor a finales de marzo, principios de abril, y lo empezamos a encontrar mediante técnicas de frappage, de agitación de las ramas en los cultivos, o también por técnicas de trampas de emergencia. Este adulto tiene que alimentarse, y para alimentarse, como todavía no tiene avellanas, lo que hace es busca frutales, y eso lo decía Nonell, y con las potentes mandíbulas que tiene en el extremo de su rostro, puede perforar estos frutos con los daños que decía el propio Nonell en pera o en manzana o en cereza, y con esas mandíbulas, como digo, puede alimentarse y generar ya daños en otros frutos. ¿De acuerdo? Lo interesante de este insecto es que cuando sale, cuando emerge, todavía no está maduro sexualmente. No se puede reproducir. Y lo curioso de este insecto es que si nosotros diseccionamos una hembra en el momento a finales de marzo, nos encontramos unas gónadas de este estilo, sin desarrollarse. Y deben pasar 2 meses enteros hasta que las gónadas de las hembras son suficientemente desarrolladas para poderse fecundar. Y aquí vemos la fecundación. El por qué tenemos que esperar 2 meses hasta que se maduren es una incógnita a que todavía no hemos buscado una solución. Especies próximas, como Curculio elephas, sale directamente madura para poderse fecundar y poderse reproducir. Hay la cópula y comienza la puesta de los huevos. Una hembra puede colocar entre 18 y 40 huevos a lo largo de su vida. La bibliografía es muy dispersa en este sentido. Aquí vemos cómo el huevo se está introduciendo en la avellana, y el procedimiento lo veríamos aquí. Produce un agujero muy profundo, que lo estamos observando aquí, y este agujero ya es un orificio de oviposición sobre la avellana, generalmente sobre el involucro. La hembra se gira, introduce su ovipositor hasta el fondo, y en este momento veremos cómo el huevo sale. Aquí lo tenemos. Sale y se introduce hasta el fondo, donde queda protegido de la desecación y de la depredación por cualquier otro animal. La hembra retrae su ovipositor, se gira y con esas mandíbulas en el extremo del rostro mordisquea la entrada por donde ha puesto el huevo para evitar posiblemente que algún organismo pueda entrar y hacer estropear este huevo. Continuamos el ciclo. Tenemos el huevo bien colocado, es un huevo que no llega a 1 milímetro, 0,8 milímetros más o menos, y este huevo lo están colocando desde mediados de junio hasta julio. El factor limitante de la parada de la puesta de huevos no es las hembras, sino la dureza de la cáscara de la avellana. Llega un momento que la avellana está suficientemente dura para que la hembra no pueda hacer un orificio, una galería suficientemente profunda, y la hembra pone los huevos, pero los pone muy superficialmente. Y a pesar de que la larva neonata aparece, esta larva no es capaz de entrar al interior de la avellana y por tanto no acabará parasitando esta avellana. En casos extremos, como vemos en esta imagen, cuando la avellana está muy dura, esto es una visión superior de la avellana que hemos quitado el involucro, y fijaros que
los huevos los han colocado simplemente atravesando el involucro y cuando llega a la dureza de la cáscara hace una concavidad y deposita el huevo. Esos huevos no serán viables. Nunca podrá entrar esta larva al interior de la avellana. Continuamos avanzando, un huevo bien puesto en su galería, lo tenemos aquí y tiene una incubación de unos 8 días. Si observamos, a los 8 días ya se observa la cápsula cefálica de la forma L1, la neonata, con sus mandíbulas potentes que utilizará para romper la cutícula, la cubierta del huevo, y salir del huevo. En ese momento, la larva comienza a comer de la propia avellana, se va desarrollando. Aquí. Se va desarrollando y llega al último estadio, la L4. En la L4 tenemos aquí que prácticamente ha comido toda la avellana, o parcialmente, y es en ese momento cuando la avellana cae al suelo. De forma prematura, y eso sería a principios de agosto, depende de la época, cae al suelo. Y con esas potentes mandíbulas que ya tiene la larva 4, comienza a hacer un orificio en la avellana. Este orificio lo va agrandando hasta que consigue sacar la cabeza. Es un proceso que es más lento de lo que parece. Es un proceso que en esas filmaciones tardamos 3 horas en conseguir que la larva hiciese el orificio para poder salir. Y fijaros, aquí están 160 minutos, aquí lo tenemos, y posteriormente la larva, cuando ya puede conseguir sacar la cabeza, va bombeando hemolinfa, va con fuerza, intentando salir del interior de la avellana, hasta que, aquí la vemos con sus esfuerzos, hasta que llega un momento en que consigue liberarse de la avellana, cae al suelo, aquí la tenemos, y en las proximidades de la avellana comenzará a enterrarse. Aquí comienza a enterrarse, por lo tanto tenemos esta imagen del orificio de la avellana, la larva, y se entierra rápidamente. Se enterrará a una profundidad entre 10 y 30 centímetros y comenzará a hacer una cámara donde podrá más adelante pupar. De esta cámara está la larva 4 que pasa a una pupa y finalmente aparecerá el adulto. Eso es un poco así a grandes rasgos y de forma rápida el ciclo biológico de este insecto. Vamos a enfocarlo de otra manera. Vamos a ver que si estamos pensando ya en buscar una estrategia de control, hemos visto claramente que hay 2 grandes hábitats donde está este insecto. Un hábitat aéreo, donde se encontrarán los adultos y las larvas en el interior de las avellanas, y un hábitat subterráneo, un hábitat edáfico, donde se encontrarán las larvas enterradas y las pupas. ¿Vale? Si nosotros estamos pensando en tratamientos, también tendremos que fijarnos en esos 2 tipos de hábitats para hacer los tratamientos o la estrategia de control. Y si estamos pensando en hacer tratamientos en la parte aérea, únicamente tenemos estos individuos, pero como las larvas están dentro de las avellanas, no tenemos ninguna estrategia que nos consiga eliminar esas larvas. Por lo tanto, las eliminamos de nuestro objetivo, no es el target nuestro en este caso. Para el tratamiento de adultos es la única estrategia que tenemos actualmente. Lamentablemente es la única que tenemos utilizable. Y principalmente se basa en tratamientos químicos. Tratamientos químicos con productos como organofosforados, carbamatos o diaminas. Con unas eficacias, pues cada una tendrá su eficacia, ¿de acuerdo? Pero no nos hemos olvidado que hay una fase edáfica que para nosotros tiene una enorme importancia esta fase. Y es una fase que es muy desconocida. La gente conoce la parte aérea, pero la parte edáfica no la conoce muy poca gente y no ha habido estrategias de control de esta parte edáfica. Y nosotros aquí hemos hecho un mayor énfasis en esta fase edáfica y lo que hemos hecho es un seguimiento de qué está pasando en ese suelo. Con un modelo experimental muy sencillo, tubos de PVC enterrados en el suelo, en el cual colocamos una serie de larvas y analizamos de forma secuencial a lo largo del tiempo en qué estado se encuentra de desarrollo cada una de las larvas y a qué profundidad está, nos permite tener una visión bastante clara de lo que está pasando en el interior del suelo a lo largo del tiempo. Y eso nos ha permitido descubrir o ver que la forma hibernante de Curculionucum es la larva, no es la pupa. Cuando cae la larva, la que pasa el invierno es la larva. La pupa es un estadio muy pequeño, que dura 15 días, que se produce a principios de marzo, y esta pupa, como digo, es muy, muy efímera. De esta pupa salen adultos, pero solo únicamente el 14% de la población que nosotros hacemos el seguimiento, esos adultos salen fuera. El 86% restante se transforman en adultos, pero continúan en el suelo, generando una segunda diapausa hibernal, ante lo cual este insecto tiene 2 diapausas, una larvaria y otra de adulto. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque si tenemos pensado hacer alguna estrategia de control en suelo, no solo tendremos que luchar contra larvas y pupas, sino los adultos también durante todo un año y todo un invierno están allá, y también tendremos que controlarlos. Pero bueno, ¿qué estrategia de control tenemos? Hemos dicho que productos no hay ninguno. Por tanto,
¿qué buscamos? Lo que hicimos es, bueno, no conocemos nada, vamos a buscar. Fuimos a los campos de avellanos, cogimos tierra, las analizamos en el laboratorio y vimos a ver qué tipo de agente patógeno puede existir en los suelos de avellano que pueda dar lugar a un control de este insecto. Así encontramos, por un lado, hongos entomopatógenos, Beauveria bassiana, Metarrhizium anisopleae, y nematodos entomopatógenos. Esos son los dos agentes que encontramos mayoritariamente. La siguiente fase, ¿qué era? Ver a ver qué pasa con esos organismos. ¿Estos hongos conseguirán controlar a las larvas de curculio? Hicimos un pequeño experimento muy sencillo en unos recipientes de plástico con una tierra de avellano, y lo que hicimos que es, primero introdujimos en estos recipientes las esporas del hongo y posteriormente la larva encima de la superficie, intentando acercar lo máximo posible las esporas a la larva. Esperamos un tiempo y los resultados están aquí. Vemos claramente que en Beauveria bassiana producían la muerte de las larvas tanto en superficie como en profundidad, porque han atravesado la película de esporas del hongo. En Metarrhizium tenemos un panorama similar. Perdón. Tenemos aquí las típicas esporas o los conidios de Metarrhizium de color verde y también vemos una mortalidad. Si lo cuantificamos, y aquí tenemos una publicación, vemos que en las 3 especies de Beauveria y 3 especies de Metarrhizium que ensayamos, había alguna especie de Metarrhizium que llegaba al 80-90%, al 80 y algo por ciento de mortalidad. Estos datos, conjuntamente con algo muy no numérico, pero sí cualitativo, que en más de una ocasión nos hemos encontrado en el campo, infectado de forma natural, adultos muertos por hongos. No infecciones nuestras, sino poblaciones naturales de hongos que están infectando adultos en el campo. Esto nos da a ver la potencialidad, la perspectiva que puede tener el uso de hongos. Pero nosotros nos hemos centrado más no en hongos, sino en nematodos. Los nematodos son, seguro que muchos ya lo conocéis, si no hacemos una pequeña introducción, son unos nematodos que parasitan insectos, una gran variedad de insectos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Son los nematodos organismos muy pequeños, estamos hablando entre medio milímetro y 1 milímetro de longitud, los cuales llevan en su interior una bacteria que conjuntamente la bacteria y el nematodo causarán la muerte del insecto. La primera característica importante es que el nematodo busca activamente el insecto. Y eso, en un escenario en que está la larva enterrada a 20 centímetros y el nematodo arriba, es una gran característica. ¿De acuerdo? Una vez han encontrado el insecto, debe entrar en su interior. La entrada se produce por las aberturas naturales, boca, ano o espiráculos. En la imagen de la izquierda vemos un espiráculo respiratorio y vemos un filamento, que es un nematodo, lo volveremos a ver aquí, que está entrando por el espiráculo respiratorio. Y en la imagen de la derecha vemos este otro nematodo que se está colando entre las mandíbulas y se coloca entre la boca y pasa al interior del insecto. Cuando ha entrado al interior del insecto, libera la bacteria que llevaba en su interior y mata al insecto por una septicemia, 24 a 48 horas. Esta bacteria aporta los nutrientes necesarios para que el nematodo, y lo vemos aquí por transparencia, se alimente en el interior del insecto. Aquí vemos el nematodo ya más grande, mordiendo el interior del insecto, que ha descompuesto la bacteria que llevaba. Da lugar a 1 o 2 generaciones en función de los nutrientes que tenga el insecto, y cuando ha consumido todos los nutrientes, sale del insecto de forma masiva a buscar otro insecto que parasitar. Ese es un poco el ciclo de los nematodos, y la pregunta es, ¿pero estos nematodos matarán a las larvas de curculio? Y ese fue nuestro objetivo. ¿Estos nematodos tendrán eficacia en las larvas de curculio? Hicimos un diseño experimental similar a los hongos, con una pequeña modificación, y lo entenderéis enseguida. En vez de introducir primero los nematodos, como hacíamos con los hongos, primero introdujimos las larvas de curculio y dejamos que se enterrasen. Y luego introdujimos los nematodos y los dejamos en la superficie, esperando que el nematodo buscase en la profundidad al insecto. Y vemos aquí, no lo veréis desde tan lejos, pero aquí hay algunos nematodos que han entrado ya en esta cámara y intentarán entrar en el interior del insecto. Ante lo cual, lo que nos encontramos son larvas como estas, que aparentemente parece que no les pase nada, pero al cabo de poco tiempo se transforman en esto. En centenares de miles de nematodos que salen del insecto al medio terrestre a buscar un nuevo insecto. ¿De acuerdo? Bien. A nivel cuantitativo, ¿qué tenemos? En esta publicación analizamos una serie de cepas, la su virulencia en laboratorio contra estas larvas, y ya descartamos algunas cepas. Algunos nematodos no nos servían. En cambio, los demás funcionaban bastante bien. Algunos funcionaban un poquito menor que los demás. Sternema carpocapsa no era tan virulenta como, por ejemplo, Sternema feltiae. Son 2 especies y vemos que las mejores son Feltiae para larvas. ¿Correcto? Seguimos. Pero quisimos hacer un tratamiento de campo.
Hicimos un ensayo experimental muy sencillo también, en tubos de PVC como los anteriores, introducíamos las larvas e hicimos 2 tratamientos, uno de verano y otro de primavera. El de verano está pensado para aplicar los nematodos en la superficie y cuando cae la larva, a ver si la parasita. Y el de primavera está pensado para colocar los nematodos en la superficie y que bajen a buscar las larvas o los adultos enterrados abajo. ¿De acuerdo? En este caso solo larvas, porque era un ensayo controlado por nosotros. Los resultados los tenemos también publicados y vemos que tanto en el tratamiento de verano como el de primavera hay algunas cepas que consiguen mortalidades que pueden superar el 80, casi el 90% de mortalidad. A pesar de que eso se hizo en 2 años consecutivos, hay diferencias significativas entre un año y otro con la misma especie, posiblemente a condiciones ambientales. Seguimos investigando el tema y dijimos, bueno, ¿y los adultos los matarán también? Porque solo hemos hablado de larvas. Y los adultos no pensados en la superficie, sino, recordemos que el adulto pasa todo un invierno y todo un año en el interior del suelo en su cámara. Y que además hay la posibilidad también de que cuando el adulto sale del suelo pueda ser infectado también por los nematodos. Ante lo cual hicimos un ensayo de este estilo, también muy sencillo, placa de Petri, adulto con comida y nematodos. Y los resultados los tenemos aquí. El nematodo mataba al adulto y se reproducía en su interior. Y cuantitativamente, ¿qué tenemos? Esto nos sorprendió, porque las cepas que funcionaban muy bien contra larvas, contra adultos solo matan el 15%. Y las cepas que funcionaban menos bien contra larvas, como Carpocapsa, en adultos mata el 100%. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que en este escenario tenemos, si queremos convertir larvas y adultos en la fase edáfica con nematodos, deberemos usar 2 especies diferentes. Para larvas, Sternema feltiae, para adultos, Sternema carpocapsa. Pero cada cepa, cada especie, tiene unas características propias. Y nosotros conocemos que Sternema feltiae es una especie con una actividad grande a bajas temperaturas y que además es una buena migradora vertical, baja en la columna del suelo. En cambio, Sternema carpocapsa tiene actividad a temperaturas elevadas, pero migra muy mal. Recordemos para qué necesitaremos la feltiae. Si la feltiae queremos combatir larvas, que hay que aplicarlas en agosto, cuando la larva cae de la avellana, necesitará una temperatura elevada, o sea, resistente a temperatura elevada y a la desecación, cosa que no está adaptada a esta especie. Si nosotros queremos usar Carpocapsa para combatir los adultos que están hibernando en el suelo, necesitaremos una especie adaptada a temperaturas frías y con mucha movilidad, que tampoco está adaptada a esta especie. Por tanto, contamos especies muy virulentas para cada estadio, pero no adaptadas medioambientalmente. Eso es un reto. Y la respuesta la intentamos buscar y la estamos buscando ahora. Porque sabiendo esto ya, lo que estamos haciendo ahora, y acabo, es mejora genética de estos nematodos. No mediante manipulación genética, mediante mejora por selección natural, por selección, someter un estrés a estas poblaciones y elegir aquellos individuos mejor adaptados a cada situación para poder conseguir una cepa muy virulenta para larva, pero adaptada a la temperatura elevada y la desecación. O una cepa muy virulenta para adultos, pero adaptada a migración vertical y a trabajar muy bien en temperatura fría. Y ese es un poco nuestro objetivo, nuestro trabajo actual. Con esto acabo, simplemente deciros que esto es un pequeño parte de un proyecto grande que estamos desarrollando, en el que participan muchas personas, sin ello no se podrían haber hecho. Hay muchas personas implicadas, el Servei de Protecció dels Vegetals, el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, muchos ADBs, la Universitat de Kiel de Alemania, el IRTA a través de Mercè Rovira y mi equipo de nematodos entomopatógenos de la Autónoma y muchas más personas que no están en la foto, pero que han colaborado en el desarrollo de este trabajo que todavía llevamos en marcha. Y simplemente deciros que muchas gracias por vuestra atención. Molt bé, a continuació, Víctor Sarto. Muy bien, vamos a seguir con Víctor Sarto, Que ens parlarà de la... que nos va a hablar de la ceucera. Gràcies. Bona tarda a tothom. Buenas tardes. Hoy hablaré del Ceucera. Verán que el texto de la presentación está en inglés. Pensaba que todos... No sabía que todos íbamos a ser de España o de Cataluña y bueno, voy a hacer mi presentación en catalán. Les hablaré de la Ceucera, que es un lepidóptero que
pertenece a la familia de los cócidos. Es una mariposa que tiene un tamaño considerable. La hembra tiene pues una anchura de 5 o 6 centímetros. El macho es más pequeño. Tiene varios nombres comunes, por ejemplo, en inglés leopard moth, por ejemplo, porque se hace referencia a estas manchitas que tiene en las alas, en francés coquette zézère, etcétera, en castellano taladro amarillo de los troncos, taladro de los frutales, y en catalán la zausera, barrinado de la fusta, y en vasco sulacari. Vemos que la diferencia pues es notable entre hembra y macho. Por ejemplo, las antenas de los machos tienen más ramificaciones, las hembras no es el caso, y eso se debe a que esta mariposa de noche se comunica, y como suele ser en este tipo de mariposas nocturnas, pues se comunican así. Y allí es donde están las glándulas de las feromonas. No siempre es el ovopositor que lo hace, a veces los encontramos en otras partes del cuerpo, pero normalmente se halla en el ovopositor. Luego, si nos fijamos en la distribución actual de esta especie en el mundo, vemos lo siguiente. Su origen es paleártico, sin embargo, se introdujo en los años 80 en los Estados Unidos, en el noreste, y en 2001 se confirmó en Canadá. De vez en cuando se interceptan en Chile, en Argentina, y se encuentran en plantas o en madera sólida. Se detecta esta especie, pero aún no se ha establecido. Pero allí pues se aplica cuarentena. Es una especie que es muy polífaga. Esta lista la hemos sacado del CABI en rojo. La línea interrumpida marca que estas especies no se encuentran en la lista del CABI. Por ejemplo, el avellano no figura, y he añadido otras especies porque yo lo he encontrado en mi casa, así que desde luego seguro que existen otras especies de arbustos o de árboles que también lo padecen. Pero en España sobre todo está pues en pera, manzana, olivo, y en Cataluña, en el campo de Tarragona, en el avellano. Aquí tenemos una fotografía en la que vemos cómo está invernando en una pequeña ramita. Vemos aquí la madera muy amarilla, muy típica de este árbol. Los adultos viven a partir de los alimentos que ha conseguido la larva. No se alimentan en ningún caso, a diferencia de otras mariposas de este tipo. En Cataluña empiezan a volar a mediados de mayo hasta septiembre, y el pico es junio, primeros de julio. Las hembras suben en la parte superior del árbol y emiten las feromonas para atraer a los machos que acuden. Aquí tenemos una cópula real con una hembra más grande y como el macho está pegado a ella. Una vez han salido, pues las hembras tienen la cópula gracias a la emisión de las feromonas, y una hembra puede poner entre unos 480 huevos. En alguna literatura encontramos incluso 1000 y 2000, pero generalmente lo que hacen es hacer como una forma de racimo
en las grietas de los árboles. Son huevos que son como de 1 milímetro más o menos de tamaño, no son huevos con cáscara, que sean duros. Y al cabo de unos 7 o 23 días, las larvas superan la fase embrionaria, como podemos ver aquí en las fotografías. Vemos la cápsula encefálica en el huevo a punto de salir, y al salir inmediatamente pues tejen una maraña de seda en el que pasan pues aproximadamente un día, que luego abandonan al atardecer y dejan en el árbol que infectarán. La hembra, como hemos dicho, pone los huevos de forma pues agrupada en racimos, pero también lo puede hacer, aunque es más raro, pues individualmente. Yo tengo fotos sobre todo de ejemplos en manzano. No los tengo en avellano, aunque comparten muchos aspectos. Aquí vemos el agujero de la larva. En primeros estadios, pues la larva busca partes más tiernas del árbol. Aquí vemos esta pequeña galería en la que va descendiendo a través de esta galería. Y cuando ya no cabe en la galería, pues sale a la superficie y empieza a buscar espacios más amplios donde poder seguir taladrando. Y aquí en esta imagen vemos cómo la eruga pues es amarilla con puntos negros, y este aspecto lo adquiere en su segundo o tercer estadio. En el primero es un marrón claro. La cabeza es muy potente porque tiene que ir taladrando dentro de las ramas. Y las galerías pueden llegar a alcanzar 40 centímetros fácilmente. Y aquí vemos una rama de membrillo que tenía yo en casa. Vi que se rompía la rama, es frecuente cuando pues circula la ceripidina, porque se va vaciando la rama, y cuando hay viento o hay fruto y por lo tanto la rama pesa, acaba por rompiéndose, y normalmente indica pues que la ceucera estaba presente. Aquí vemos este color amarillo tan bonito y con los puntos negros. Y a medida que van creciendo, pues emigran externamente para encontrar ramas más grandes que están en la parte más inferior del árbol, y siguen taladrando hasta que finalmente alcanzan el tronco principal del árbol. Una larva puede medir entre 6 y 5 o 6 centímetros, así que puede dañar considerablemente la vegetación. Cuando ya ha crecido, al menos en el caso del manzano, aquí las imágenes son de un manzano, las galerías ya son de forma ascendente y va dejando excrementos que va expulsando. Y aquí en el árbol vemos una galería pues que, al haber levantado la corteza, se puede ver que ya ataca a la madera. Primero la corteza, luego pues la madera, y al final puede incluso matar el árbol, sobre todo cuando hablamos de árboles pues ya jóvenes. Y aquí vemos cómo en las fases finales, en el caso de un tronco, pero también lo vemos en las ramas más grandes, vemos estos agujeros de salida a través de los que emite pues los excrementos mezclados con el serrín. Y tiene un color rojizo que contrasta con el gris del tronco en invierno. Además, también emite la savia. Finalmente, al terminar su ciclo, la larva pues pupa muy cerca de la corteza, y aquí es cuando surge la pupa y ya queda solamente el esqueleto
a veces incluso cae y en el suelo, y es cuando lo podemos contar. Aquí vemos pues pupas que están vivas, son de una hembra, y aquí vemos cómo para ayudarse y poder salir de este espacio, pues aquí vemos el macho y la hembra tienen como un unicornio que les permite intentar salir. Eso también lo hacen otras especies, no es nada especial. Y aquí en la larva, pues ya podemos sexar la larva, y eso es muy interesante cuando estudiamos la especie. Y aquí la vemos desde la parte del culo, y aquí es donde podemos identificar los sexos. La V indica, esta forma de V indica que es una hembra, y el macho pues no lo tiene, y tiene dos protuberancias que permiten distinguir los sexos. Aquí tenemos unas espinas que ayudan a que la pupa surja de la cámara para que pueda emergir del árbol. Nosotros obtuvimos un proyecto europeo para poder estudiar la confusión sexual y su eficacia para poderlo aplicar en olivo, en avellano y manzano, también en Italia y España. Y en el caso de Tarragona, un compañero, Joan Isart, también lo estudió. Y lo que nos interesaba era obtener feromona de esta especie. La criamos, y a partir de la dieta de la Carpocapsa pues lo conseguimos. Funcionó bastante bien, pero eso lleva su tiempo, porque a veces la dieta pues padece hongos y hay que estar muy encima casi todos los días para conseguir las pupas. Son pupas que ya han terminado, aquí en las imágenes lo pueden ver, y eso lo que hacíamos era cogerlo y mandarlo a los holandeses que lideraban el proyecto. En Cataluña el ciclo completo suele durar un año. En la literatura encontramos cierta controversia en función del país. Por ejemplo, en el norte de Francia puede que dure unos 2 años, pero más hacia el sur dura un año. Como es paleártica esta especie, pues en Rusia tenemos ejemplos de que dura más. Y esta es la fenología de Ceucera en 2 sitios, en Palau-Sator y en Pals de Girona. Y vemos sobre todo que coincide junio y julio. Las fechas en este caso coinciden. A veces el ciclo dura 2 años, porque las larvas que nacen en la fase final, aquí hablamos de machos adultos capturados, que evidentemente van a aparejarse con hembras que van a poner los huevos, y las larvas de estos huevos son los que muchas veces pueden llegar a vivir un segundo año. Eso lo hemos podido detectar con otro grupo, los cáznidos, que son parecidos de la subespecie, y las larvas tardías del mes de septiembre pues van a pasar 2 inviernos. En el caso de la Ceucera no hemos llegado a trabajar a este nivel, pero puede que el caso sea el mismo, puesto que están muy relacionados filogenéticamente, puesto que todos también taladran, suelen volar de día, aunque filogenéticamente son de vuelo nocturno, que han evolucionado y vuelan de día. Y se reconocen por feromonas sexuales, pero hemos detectado también una excepción. Y en este proyecto lo que nos interesaba era ver si la confusión sexual era eficaz. Ver, como sabrán, de lo que se trata es crear una especie de nube de feromonas que confunden en un campo de manzanos, por ejemplo, o de olivos. Y como hay mucha feromona, al final los machos están confundidos porque no encuentran la auténtica hembra para poder emparejarse.
Y en la década de los 90 no existía una feromona para Ceucera y lo que interesaba en ese momento era encontrarla. Y eso es lo que hacía el socio holandés TNO en este proyecto. Tenía un prototipo que les vamos a enseñar para llevar a cabo estos estudios. ¿Cómo comprobábamos la eficacia? Lo que hacíamos era, en verano, coger 100 árboles en una finca de 2 hectáreas y contábamos los brotes afectados por Ceucera en los primeros estadios. Y en invierno, en enero, que es un momento más seguro porque en invierno algunas larvas mueren, contábamos las galerías y las marcábamos porque cada galería pertenece a una larva. Y repasábamos los árboles de la finca y se hacía un control y así podíamos saber si esa finca había estado tratada con la confusión sexual. Podíamos saber, en función de las larvas invernales, pues si había sido eficaz o no. Partiendo de una población elevada, si los machos habían sido confundidos, podíamos considerar que era eficaz. En aquel momento era algo muy novedoso. Aquí, por ejemplo, estamos en invierno y hacemos estos controles de invierno. Aquí tienen los prototipos de los difusores que desarrollaron los holandeses y aquí tienen la imagen de uno que ya estaba más desarrollado, que vino posteriormente. Utilizábamos trampas de seguimiento en fincas de control, es decir, fincas que eran tratadas y otras que no lo eran, para ver si las ceuceras también pues caían en estas trampas. En el control pues se realizaban muchas capturas de machos. Si hacíamos una poca captura o mucha, pues podíamos saber si la confusión sexual estaba resultando eficaz. Con Manzano los resultados fueron bastante buenos. Los manzanos de Girona en un 70-80% fue positivo, se comercializó la confusión sexual y Chinetsu, por ejemplo, ya las vende y se pueden adquirir y en general son bastante eficaces. En esta imagen, ya casi voy terminando, explicamos la importancia que tienen estos cultivos de pera, manzana y avellana en España. Es muy reciente la encuesta de los cultivos, rendimientos de cultivos, y vemos que 1/3 de la superficie de manzana está en Cataluña. En pera incluso un poquitín más, pero en el caso de la avellana, de las 17.000 hectáreas que hay en España, 15.000 están en Cataluña. Luego tenemos información de las distintas provincias y sabemos que en los últimos años en Girona se ha ido aplicando la confusión sexual. En Girona pues en cada vez más hectáreas, cada vez pues se va aplicando más. En el caso de Lleida, que bueno, tenemos los datos de la manzana y la pera. No tenemos datos de 2013 y 2014 y vemos que va un poco a la baja. No sé si es que está más controlado y en cambio en el caso del avellano, los compañeros de Tarragona me dicen que de momento no necesitan el procedimiento de la confusión sexual, que contrasta con la importancia que en los 80 y 90 tuvo la ceucera en el avellano. Y bueno, son datos recientes para que sepan cómo está la cuestión de la confusión sexual. Muchas gracias. Bé, a continuació, Anna Imamí ens parlarà de... A continuación, Ana Imamí nos hablará de un punto de vista del Servicio de Sanidad Vegetal y nos explicará qué se ha hecho para luchar contra las plagas del avellano.
És que no he entès. Per estar més a prop. Ja sé que és el final de la jornada i Ya sé que estamos al final del día y estamos todos quizá un poco cansados. Voy a intentar ser breve para explicaros la gestión integrada de plagas en el caso del avellano. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este congreso, gracias también a Gonzalo Barrios, que es quien me ha ayudado a hacer esta presentación. Como bien decía el señor Vivas, lleva media vida estudiando y mejorando la gestión integrada de este cultivo. Lo primero que quiero decir es que el avellano es un árbol de ribera. Su característica principal es una entomofauna muy rica que vive encima de este cultivo. Cuenta con una variedad muy rica de artrópodos y también mucha fauna auxiliar, que es importante defender, como vamos a ver enseguida y como nos ha dicho el señor Vives. En el caso del cultivo del avellano, nos hemos encontrado con intervenciones químicas que se han traducido en desequilibrios muy importantes. De ahí la importancia de preservar justamente esta fauna auxiliar que nos puede echar una mano para luchar contra los problemas fitosanitarios que tenemos en este cultivo. Como decía Fernando, tenemos el problema principal en el avellano del Curculio nucum. El diablo del avellano afecta al fruto y eso también incide en su importancia. La lucha contra este curculiónido nos explica la evolución fitosanitaria que ha sufrido este cultivo del avellano en nuestras comarcas. La lucha química empezó en los años 40 con productos a base de arsénico, de plomo, aceites de alquitrán y también el DDT como clorado y los carbamatos, el carbaril concretamente. La consecuencia de esto fue la aparición en los años 60 de una nueva plaga, un eriófodo, el Phytophthora avellanae, que hasta aquel momento no había constituido problema. Para poder combatir el diabló y el badoc, apareció el endosulfán, que permitía controlarlas ambas y se utilizó indiscriminadamente porque era efectivo. A causa de la utilización de este insecticida, no obstante, empezaron a aparecer problemas de ácaros petaníquidos en los años 70 y 80, y paso revista todo esto muy rápidamente, y dado que se abusó de los abonos nitrogenados, porque en aquella época el cultivo era a tiempo parcial, había toda la parte, el sector de la industria química en Tarragona y la aplicación de abonos nitrogenados en exceso era más fácil. Empezaron a aparecer aquí problemas de áfidos. Para combatir todas estas plagas que iban surgiendo, apareció un producto de alta toxicología y amplio espectro que gustaba por este motivo a los payeses, a los agricultores, el monocrotófos. Permitía controlar al diablo, al badoc, a los fetaníquidos y también otro tipo de especies. Este producto, que como digo gustaba muchísimo a los agricultores porque lo controlaba todo y parecía una solución mágica, no obstante lo que provocó fue un gran desequilibrio en el sistema de cultivo del avellano. En el valle del río Francolí, en La Plana, aparecieron los problemas de Ceucera y el Archips rosana, por ejemplo, que también tiene distintos tipos de afectaciones. En la zona de montaña apareció la cochinilla, el Eulecanium corylli, que también empezó a plantear problemas. En resumen, la historia nos demuestra que esta no es forma de atacar el problema. Tenemos que invertir de nuevo el sistema y esto es lo que hemos estado haciendo desde hace ya algunos años, estudiando la biología de las distintas plagas, estudiando las interacciones entre unas y otras, haciendo seguimiento, es decir, aplicando todo lo que implica la gestión integrada de plagas para intentar revertir este sistema. Así, a grandes rasgos, aquí tenemos el esquema de las plagas que nos pueden afectar a este cultivo. También recojo algunas enfermedades y abajo tenemos las plagas y enfermedades que nos pueden afectar más localizadamente en alguna finca puntual. Básicamente, como veis,
tanto en cuanto se refiere al seguimiento como también en cuanto a los periodos de riesgo de estas enfermedades e insectos, pues estamos hablando de un plazo que va hasta finales de julio, excepto la ceucera, que llega hasta más tarde, podemos actuar más tarde, y los ácaros petaníquidos también, que nos permiten actuar más tarde. El control pues se concentraría en primavera. Pasaré revista ahora rápidamente en qué consiste la gestión integrada de plagas para las plagas y enfermedades más notables. Empecemos por el gorgojo. Como bien decía Fernando, la lucha contra esta plaga actualmente no la podemos canalizar a través de la fauna auxiliar, a pesar de que tenemos fauna de este tipo descrita que nos puede ayudar. Pero no tenemos un estudio suficiente de momento. Realmente es una plaga que en este momento pues está sometida a control químico. Control químico contra los adultos, contra la picada alimenticia, porque tenemos dos tipos de picadas, la alimenticia y la de puesta. Para hacer gestión integrada, pues, es hacer un seguimiento de las poblaciones en distintas fincas a través de la técnica del frappage, que es farragosa, ardua, pero es la única forma en que podemos seguir ahora las poblaciones. Y después también diseccionamos las hembras para ver la evolución de la puesta y la cantidad de huevos que llevan. Así podemos dar el aviso fitosanitario justo antes de que las hembras empiecen a poner huevos. Y evidentemente también controlamos el hecho de que cuando la cáscara de la avellana es suficientemente dura, pues ya no necesitamos proteger más, porque el mal, si lo hay, ya está hecho. Quiero comentaros también que el umbral de tolerancia lo tenemos en 4 individuos por 100 golpes. Cuando hacemos frappage y encontramos 4 individuos por 100 golpes, recomendamos intervenir. También quiero subrayar que a partir del año 2005 o 2006 tenemos en marcha un proyecto muy importante para el cultivo del avellano, realmente es muy importante, para intentar encontrar una alternativa a través de los nematodos endopatógenos, que es lo que nos explicaba anteriormente Fernando. Todos participamos en esto. El badoc es un ácaro eriófido que vive sedentariamente todo el año en las yemas de los avellanos, y en el estadio fenológico de 3 a 6 hojas es cuando este ácaro eriófido se desplaza de la yema vieja a la yema nueva para infectar las nuevas. Ese es el momento en que se recomienda intervenir químicamente. Para saber si una finca está afectada o no, lo que hacemos es un recuento durante enero, febrero y marzo. Se recuenta el porcentaje de yemas afectadas que tenemos y, en este caso, el Phytophthus avellanae, en el caso del badoc, hay que preservar los ácados porque nos permiten controlar la planta. En cuanto se refiere a los áfidos, tenemos dos: el Misocalis coryli, el pulgón verde, que está detrás de las hojas, en el reverso, y el Corylobium avellanae, que afecta a las partes más tiernas, más blandas, y los pedúnculos de la fruta, del fruto. Lo que nos da más problemas es el Misocalis coryli, el pulgón verde. En el caso de estos áfidos, es muy importante llevar a cabo un control racional del abono, especialmente el nitrogenado, porque si intentamos ser racionales en el uso del abono y aumentamos la fauna auxiliar a través de la utilización de cubiertas vegetales para tener neuróptidos, sírfidos, coccinélidos, etc., pues es una plaga que podemos controlar bastante bien. Los ácaros petaníquidos están en la misma situación. Tenemos distintas especies que nos pueden afectar en el cultivo del avellano, pero tenemos el Tritanicus carpini, la araña amarilla, y el Tetranicopsis horridus, la araña roja. Desde el punto de vista de la afectación, la araña amarilla nos desfolia el árbol. Es decir, si tenemos problemas con la araña amarilla, tenemos que intervenir. Por el contrario, la araña roja debilita el árbol, sí, pero no nos produce una desecación o una defoliación del árbol. Para poder controlar los ácaros tetaníquidos, como sabemos de otros cultivos también, es
lo que hay que hacer es favorecer los ácaros citoceicos. De hecho, en Tarragona encontramos distintas especies de estos últimos, el Lyceus andersoni, Californicus, etc. Para preservar estos ácaros es importante evitar el tratamiento tardío del cultivo. Es decir, si intervenimos en los meses de junio, principios de julio en el cultivo, es cuando disminuyen las poblaciones de los ácaros fitoceicos y se dispara la araña, los ácaros tetaníquidos. Para el control de los ácaros tetaníquidos es, por lo tanto, importantísimo mantener el equilibrio. En cuanto a la Ceucera pirina, como comentaba ya Víctor, fue un problema muy importante. Apareció en el cultivo del avellano a causa de los desequilibrios causados por la mala gestión que se hacía en aquel momento del cultivo. Había fincas, en fin, yo ya no lo he visto, pero me han contado que había fincas que estaban afectadas en el 100% de los árboles, con galerías activas, todos los árboles. A lo largo de distintos años se hicieron tratamientos aéreos contra Ceucera pirina en 5.000 hectáreas del Camp de Tarragona. Para poder encaminar bien la gestión integrada de este lepidóptero, a partir del año 2002, se empezó con ensayos de confusión sexual para poder tener una técnica alternativa para controlar este tipo de plaga. De hecho, a fecha de hoy, y con el seguimiento que hacemos en distintas fincas, lo que vemos es que el porcentaje de afectación está de momento por debajo del 10% de árboles con galerías activas. Por ello, a fecha de hoy, en la zona de Tarragona y de momento, no tenemos problemas importantes con esta plaga, aunque en algunas fincas sí los tienen, y ahí sería adecuada la técnica de la confusión sexual. Quizá por motivos económicos o quizá porque aún no hay concienciación, en el sector cuesta un poco conseguir que se aplique esta técnica. Rápidamente, paso revista a lo siguiente. En los ensayos de confusión sexual quisiera comentaros que recomendamos esta técnica en fincas que tienen más de 2 hectáreas. En una prueba que hicimos en Alcubé, en una finca de 1,5 hectáreas, la finca también es cierto que era alargada de forma, pues no obtuvimos buenos resultados. En el resto de fincas de más de 2 hectáreas hemos obtenido muy buenos resultados, ved si no aquí, en el caso de esta finca de Llaixà, con un 32% de ataque durante 3 años con confusión sexual. El primer año ya bajamos a un 1,42% de árboles con galerías activas. Y en las pruebas que hicimos en Constantí, con superficies más amplias, ahí lo que vimos fue que al cabo de 2 o 3 años de aplicar la técnica de confusión sexual con una densidad de 300 difusores por hectárea, podíamos reducir los difusores a 200 por hectárea y la eficacia se mantenía. Pero con incidencias elevadas de plaga, si dejábamos la confusión, se volvía a unos niveles importantes de plaga. En cuanto se refiere a la gestión integrada de la Ceucera, diré simplemente que es muy importante mantener la fauna auxiliar, especialmente las aves insectívoras, Parus magus y Parus caerulus, porque nos actúan contra las 3 fases, huevos, larvas y adultos. Y el seguimiento, como decía Víctor, hay que hacerlo a través de un monitoreo de los adultos y a partir de ahí hay que valorar el momento en que eclosionan en que ponen los huevos las hembras y damos un aviso para una actuación contra las larvas neonatas. Quien hace confusión sexual tiene que colgar los difusores a principios de mayo. El seguimiento lo hacemos controlando la cantidad de galerías activas, como vemos aquí en esta fotografía. El cigarrero nos plantea problemas en fincas puntuales, es una plaga asociada a desequilibrios. De ahí la importancia también de preservar la fauna auxiliar. Micrograma cacoisiae es un parasitoide de huevos. La Lotrongium y los pájaros insectívoros, nos actúan sobre los huevos, la larva y los adultos.
En el caso de esta plaga tenéis que pensar que es ovoplaca durante 8 o 9 meses. Es decir, la depredación sobre estas ovoplacas es muy importante porque se pasa casi la mayor parte del año en esta forma. Lo que se hace es contar el porcentaje de ovoplacas en las fincas, qué porcentaje de parasitismo y de depredación tienen esas ovoplacas. Se recomienda un tratamiento a partir del 10% de puestas viables y hemos comprobado también que el Bacillus thuringiensis es muy efectivo contra este lepidóptero si hacemos 2 tratamientos en el caso de la eclosión de las larvas neonatas. La cochinilla. Ya hemos comentado que fue un problema que apareció en las zonas de montaña. Son fincas puntuales las que están afectadas actualmente por la cochinilla y lo que sucede es que a fecha de hoy no tenemos ningún producto autorizado para este cultivo a fin de tratar la vegetación. Un tratamiento que habría que hacerlo en junio o julio, que es cuando se produce la eclosión de las ninfas. En cuanto a las enfermedades, y acabo, en el cultivo del avellano tenemos 3 enfermedades importantes que nos afectan al cultivo. Por una parte, un hongo de la madera, Cytospora corylicola, que se observa porque produce unas exudaciones gomosas anaranjadas, es algo que afecta a todo el Camp de Tarragona. No tenemos una solución química contra este hongo de la madera y, por lo tanto, nos tenemos que basar en la gestión integrada, en intentar aplicar todas las medidas culturales posibles. Hay que mantener las plantaciones en buen estado vegetativo porque el solquit interviene más en las poblaciones debilitadas, desinfectar también las herramientas, cosa que no están nada acostumbrados a hacer los agricultores, y eliminar también las ramas afectadas que hay que quemar. Tenemos otro hongo que nos afecta a la yema, la seca. Nos provoca la caída prematura de estas yemas. Es un Cryptosporiopsis y su control se hace químicamente durante los primeros 15 días de julio, que es cuando el avellano saca las nuevas yemas. También en este caso nos encontramos con falta de productos fitosanitarios porque no hay producto disponible. El metiotiofanato se utilizaba tradicionalmente, pero no está en el registro, de forma que tenemos pocas soluciones a disposición. Culturalmente, para nuevas plantaciones, lo que se puede hacer es elegir variedades menos sensibles. Y ya para acabar, quisiera mencionar también que desde hace 2 o 3 años hemos observado un incremento de una bacteriosis que afecta al cultivo del avellano. Se trata de la Xanthomonas arboricola corylina. Como todas las bacteriosis, es importantísimo para una gestión integrada tomar todo tipo de medidas culturales, reducir la presencia de hojas secas en la finca, quemar todo lo que esté afectado. En el caso de las nuevas plantaciones, asegurarse de que lo que se va a plantar está sano y, sobre todo, desinfectar las herramientas de poda al pasar de un campo a otro. A nivel químico, los tratamientos son preventivos y se hace con compuestos de cobre, especialmente para proteger ciertas fases de la evolución del árbol y también para prevenir la caída de la hoja. Para la gestión integrada de este cultivo, diré a título de resumen que en este momento es cierto que es un cultivo que plantea pocos problemas fitosanitarios, pero que, como se considera un cultivo menor, pues plantea deficiencias en el registro de materias activas. En el caso de la yema seca no tenemos nada, en el caso de la cochinilla tampoco. En confusión sexual, en esa técnica, el difusor está en otros medios de lucha, pero ya veremos si se registra oficialmente. Ahora se puede utilizar, pero ¿qué pasará el año que viene? No se sabe. Por otra parte, es muy importante continuar desarrollando las técnicas alternativas para el curculio nucum, porque es un tema que tenemos pendiente, conociendo especialmente la biología, que es lo que perseguimos con nuestro proyecto. Otro aspecto importante es evitar que aparezcan desequilibrios nuevos en este cultivo, porque, como hemos visto claramente, el sistema es fácil y cuando hay desequilibrio aparecen nuevos problemas.
tenemos que andarnos con mucho tiempo, pues con posibles nuevas plagas cuarentenarias que nos puedan afectar el cultivo del avellano, la Nucofora chinensis, por ejemplo, y muy importante, hay que potenciar a las ADVs para poder llegar realmente a todos los agricultores y poder luchar formando un frente unido, porque se trata de un sector que realmente plantea problemas a la hora de intentar llegar a todas las partes interesadas. Es todo lo que quería contaros y os agradezco muchísimo la atención. Con mucho gusto responderé a las preguntas que pueda haber. Bé, finalment, Roger Palau. Ya para acabar, Roger Palau nos va a dar el punto de vista de un técnico de una ADV y de un productor de avellana. Me parece que el cuadro de participantes os ha quedado redondo y le cedo la palabra. A mí me pidieron que aportara mi visión como productor y con ciertos conocimientos técnicos. Yo primero quisiera hablarles un poco de mi formación. La formación es indispensable y es lo que a menudo nos falta a la hora de gestionar las plagas. El cultivo es un cultivo que está determinado como de bajo impacto fitosanitario, pero eso es actualmente. Hace unos 20, 30, 40 años se hicieron usos indiscriminados y hubo la guerra de las auceras y, bueno, fue un tema muy mediático a causa de una mala gestión de los fitosanitarios. A nivel personal, ya sea por inconsciencia o el hecho es que yo a las 6 de la mañana iba a comprobar qué pasaba la avioneta y eso se hacía entonces con el riesgo que conllevaba. Ahora pues ya se ha hecho un paso hacia adelante. El Ministerio nos considera de bajo impacto fitosanitario porque ahora nos encontramos entre unas medias de 1 o 2 tratamientos fitosanitarios. Incluso hay quien está a 0 y eso se debería en buena medida porque a partir del año 2000 se produjo un auge de los nuevos sistemas de asesoramiento, ADVs. Antes existían, pero eran más puntuales. Pero en aquel momento se produjo un boom. Y eso es lo que ha hecho que, al menos en el campo de Tarragona y en el avellano, ya podemos hablar de un buen sistema de asesoramiento. Este sistema, la prensa lo consideró mediático para poder cumplir unas normas medioambientales, pero sin eso pues no existiría hoy en día el sistema de asesoramiento que nos ha pues brindado tanta satisfacción. Y bueno, tal vez parece que todo es pues un camino de rosas, pero tiene espinas, desde luego, que hay unas 5 o 6 plagas que están allí, que no todos los años aparecen, pero que en función del clima y las prácticas culturales pues se pueden producir ciertos accidentes y allí es donde hay que actuar. Y esta es la cuestión. ¿Cómo disparamos? Aquí es donde nos podemos encontrar desprotegidos. Somos un colectivo minoritario y puede que nos falten productos fitosanitarios. A modo de ejemplo, están las arañas Tetranychus. Por ejemplo, recuerdo pues grandes accidentes que hoy en día, si se producen, pues ya no hay un extintor, porque se puede caer en las trampas de la prohibición y eso se puede dar. Somos conscientes que las casas de fitosanitarios, y es lógico, por el potencial de uso que puede tener el almendro, pues no van a
avanzar, y por eso creo que el Magrama tendría que mojarse y actuar de oficio. Como productor, pues la verdad es que no lo sé, porque supongo que hay algunos inconvenientes legales. Yo hablo del avellano, pero podemos hablar de otros cultivos minoritarios. Recientemente la Administración nos convocó a una serie de reuniones para pedirnos nuestra opinión y apelar a nuestra ayuda para volver a homogeneizar el cultivo del fruto seco. Bueno, fue la intención, pero algo se empezó a trabajar. Vuelvo al asesoramiento y quiero profundizar en el arraigo de este asesoramiento. Como he dicho, el auge del asesoramiento fue a partir de estas ayudas medioambientales que permitieron el cambio de paradigma. A partir de un momento, los agricultores disponían ya de un técnico que les decía esto sí, eso no, una lista de productos autorizados y productos no autorizados, las cubiertas vegetales, y bueno, eso supuso un caldo de cultivo que con el tiempo ha dado sus resultados. Y la pregunta es, ¿se ha continuado con el asesoramiento? Sí. Por lo tanto, se demuestra que se puede sacar provecho de él. Y si se recibe este asesoramiento, las cosas funcionan mejor. Pero cabe hacer un paso más. Históricamente, las prácticas se basaban simplemente se basaban en el asesoramiento sobre una plaga en concreto. Y el cambio que se ha producido hoy en día es el de que ahora pues existe la gestión integrada de la plaga. ¿Y por qué el Ministerio ha dejado exento de la obligatoriedad ha eximido a este tipo de cultivo de la obligatoriedad del asesoramiento? ¿Por qué? Bueno, cuando se habla con un productor sabemos que algunos pues no han tenido opción o no han tenido ganas de aprovechar un servicio de asesoramiento, pero cuando se habla con este productor a veces uno tiene la sensación de hablar con alguien, un personaje de Cuéntame, del pasado, y piensan en otras soluciones. Y eso es así. Hay productores que aún viven en lo que se hacía 30 años atrás. Y estas personas están perdidas, les falta formación, como yo decía en mi introducción, falta formación. Y la formación también es algo que falta en torno a uno de los puntos que afecta a la gestión integrada de plagas. Muchos de nosotros, tras un tratamiento, si este no ha funcionado, el primero que se las carga es el técnico, es decir, yo. El tratamiento no era el adecuado, no se ha hecho un buen seguimiento, se ha aplicado tarde o temprano. Si esta no es la excusa, pues luego la culpa se la echan a los productos, ya no son lo que eran, solo son agua dentro de una botella. Cuando estudiaba, algo que me quedó muy claro es que el éxito de un tratamiento fitosanitario depende del producto, momento y maquinaria. Y aquí hablo de la maquinaria. La gestión integrada de plagas también regula la inspección de la maquinaria. Y si aquí, en este ámbito, no ofrecemos formación, pues mucha gente vinculada a la producción siente que esto es una forma de generar tasas. Porque, por ejemplo, como hemos visto, la morfología de las plagas y el lugar donde se encuentran las plagas pues va cambiando a lo largo de la campaña. Por ejemplo, yo he ido cambiando, tenía problemas de ácaros y
el equipo que tenía no era bastante potente y no accedía al interior, tal vez porque no sabía regular bien la máquina. Dicho todo esto, ¿qué valoración hago? Positiva. Hago una valoración positiva en lo que la gestión integrada de plagas se refiere en el ámbito del avellano. Solo quiero subrayar el vacío que existe en cierta medida en el ámbito de los productos fitosanitarios cuando hay que recurrir a ellos. Pero por lo demás hago una valoración positiva. Bé, jo el primer... En primer lugar, quisiera felicitar a los ponentes por sus presentaciones. Víctor y Fernando nos han contado vida y milagros de sus insectos, y Ana y Roger nos han expuesto los problemas de los que habla todo el mundo. Los problemas de cultivo, productos fitosanitarios y lo interesante que sería el potencial del asesoramiento. Hay que dirigir peticiones al Ministerio en materia de productos de asesoramiento. No sé, hay que aprovechar que mañana tendremos aquí a representantes del Ministerio para hacer llegar el mensaje. Aprovechando la calidad de los ponentes y los asistentes a esta sesión, pregunto a los asistentes si hay alguna pregunta. Adelante. Con micrófono, por favor, si no, no le podemos oír desde la cabina. Quisiera hablar de las estaciones de avisos. Jordi Mateu, de Sanidad Vegetal de Tarragona, nos ha dicho cuál es el modelo que ha utilizado Gonçal en viña. Se ha utilizado también en el olivo y el avellanero. Es un modelo que ha funcionado muy bien, especialmente en aquellos cultivos en que no existe obligatoriedad de asesoramiento. Pero tú, no sé, viéndolo así en perspectiva, en fin, lo que yo veo es que el sistema de estaciones de avisos se ha ido dejando de lado. No sé si tú coincides con mi apreciación. Vista la importancia de la plaga en este momento, ¿cómo ves la situación de las estaciones de avisos? Hombre, yo creo que son muy importantes. En Lérida ha habido una jornada para celebrar el 50 aniversario de la primera estación de avisos que creó la Administración, la estación de Lleida. Gonçal Morales fue el que empezó a ponerlo todo en marcha. Gracias a la aparición de estas estaciones hubo un movimiento a nivel de todo el territorio estatal, porque la administración era muy funcionarial, muy administrativa, y salieron personas, no digo a nadie porque se me olvidaría a alguien, pidiendo que hubiera más técnicos a disposición. Yo creo que la red de estaciones de avisos siguen siendo muy importantes, especialmente ahora que tienen a su disposición instrumentos que no existían anteriormente. Pueden luchar contra las plagas y tienen medios de difusión. Yo ignoro ahora cómo está el tema de los avisos. Quizá Gonçal nos pueda dar más detalles en el caso del avellano. Con micrófono, por favor. Plagues en sentit el que hem treballat els últims 20 o 30 anys. Lo que hemos ido haciendo en los últimos 20 o 30 años, técnicas de lucha, seguimiento, modelización, en fin, todo esto, como por arte de Birli-Birloque, la Unión Europea ha dicho que era una buena idea. ¿Quién nos iba a decir que después de tanto tiempo, pues desde Europa nos impusieran una obligatoriedad para todo aquello en que hemos estado trabajando tanto tiempo? Yo creo que las estaciones de avisos, que son locales en el territorio, que están ahí, tienen que integrarse con el resto de las estructuras, las ADVs. En Tarragona tenemos la obsesión de trabajar conjuntamente con los técnicos y no organizamos seminarios ni PowerPoint, sino que nos reunimos con ellos día a día planificando lo que vamos a hacer. Y después ya habrá técnicos freelance que vayan a su bola, pero lo peor sería que el agricultor sobre el terreno recibiera avisos contradictorios sobre una misma plaga.
perderíamos credibilidad y evidentemente una de las informaciones sería errónea. Yo creo que hay que potenciar las ADVs, potenciar las estaciones de avisos y potenciar también un trabajo conjunto en equipo. Creo que es lo mínimo que se puede pedir. En el tema político europeo, pues no sé, quizá esto costará un poco. La reducción de productos se ha hecho porque algunos productos eran peligrosos y en otros casos porque las casas comerciales han renunciado a defender económicamente ese producto, especialmente las que presentaban productos alternativos. Yo creo que la directiva de sostenibilidad y todo el tema de obligar a los agricultores a tener una formación con un carné fitosanitario que atestigua que se han hecho X cursos, también el tema de la maquinaria, que era una asignatura pendiente, aunque aquí ya teníamos una primera estación de maquinaria agrícola. Tengo que volver a citar a Jordi Peix. Era una persona con muchísima visión de futuro. Creó las ADVs, la estación de mecánica y empezaba a hablar ya de protección integrada cuando nadie la mencionaba. Son cosas que cuesta imponer, pero que tienen mucho futuro y han alcanzado objetivos. ¿Alguna pregunta más? Gonzal también está con nosotros. Aquí se ha hablado negativamente de los tratamientos mal hechos, los herbicidas concretamente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te parece la utilización que se ha hecho de los herbicidas? A mí me gustaría decir lo siguiente, o quizá lo quieres hacer tú, Fernando, no sé. Se fumigaba al 100% el cultivo del avellano. Cuando se buscaron nemátodos autóctonos, hay que tener en cuenta que lo importante del proyecto es que se trabaja con nemátodos autóctonos y se identificaron muy poquitos. Y a partir de ahí empezamos a pensar que quizá había algún problema causado por el uso de herbicidas. Quizá Fernando podría explicarnos las experiencias que se tuvieron. Nosotros estuvimos haciendo intentos con nemátodos patógenos aquí en Asturias. De hecho, hemos recorrido todos los campos de avellanos de España. Y lo que vimos es que los nemátodos aparecían en aquellos campos en que había una producción ecológica o bien en campos abandonados. A partir de ahí intentamos ver la relación y observamos que evidentemente en un cultivo convencional la utilización de herbicidas es un uso muy intensivo. A partir de ahí hicimos un estudio que se publicó e intentamos dilucidar la toxicidad de los herbicidas sobre los distintos nemátodos neuropatógenos. Y al final llegamos a la conclusión de que los herbicidas por sí solos no tenían una gran toxicidad, pero había una sinergia de combinación del glifosato y del MPCA, ¿no? No sé si me he confundido con las siglas, esto es un lío, dice el orador. Este clásico que se ha utilizado en el avellano. Había, en resumidas cuentas, un efecto sinérgico de toxicidad sobre estos nemátodos. Además, también hay en un cultivo que intentamos que todo el año no tenga cobertura vegetal. Es un hábitat no adecuado para este tipo de nemátodos. El índice de supervivencia es peor, lo pasan peor, no proliferan tanto y es difícil identificarlos, encontrarlos. En las zonas de montaña es donde tenemos más problemas de corculio. Son zonas de secado y justamente por este motivo no se aplica la cubierta vegetal. El suelo es un gran desconocido que quizá deberíamos conocer más, porque igual nos podría ayudar a solucionar el problema del corculio u otros. Hay que tener en cuenta que de forma natural, y de esto también lo hemos estado estudiando, la cantidad de larvas que mueren es enorme, de larvas de corculio. Estamos hablando de una cifra que ronda el 60 o 70% de las larvas que se entierran. No llegan a adultas. Es decir, hay una mortalidad natural elevadísima que queremos potenciar con estos agentes de control biológico en el suelo, para que no tengan una mortalidad del 60%, sino del 80%, del 90% o del 100%, que no será conseguible nunca, pero en fin, hay que potenciar este control natural que ya existe en este cultivo. Y apostamos por los nemátodos.
es discutible. Hongos, nematodos, en fin. Nosotros preferimos a los segundos. Hay que aprovechar la presencia de estos expertos y les animo a todos a plantear preguntas. ¿Qué problemas tenéis con el avellano? Tenemos distintos motivos. A pregunta fuera de micrófono. Conocemos mejor los nemátodos. También hay que tener en cuenta este comportamiento de búsqueda del insecto, es lo que veíamos en la presentación. Tenemos esa efectividad, son capaces de bajar verticalmente, son efectivos a la hora de encontrar la larva y después está también el hecho de que son más económicos. Los hongos hay que registrarlos como fitosanitarios y las empresas comerciales hemos visto que no apuestan por productos fitosanitarios en este cultivo minoritario. Los nemátodos entran en la lista de comunicados, organismos de control biológico. No hay que registrarlos, por lo tanto, simplemente comunicamos que los usamos. Con lo cual, si tenemos nemátodos para utilizarlos, eso será muy bueno, pero probablemente no haya hongos registrados para combatir el diablo del avellano en este cultivo. Es un aspecto importante. No tan importante para mí como biólogo, pero sí desde el punto de vista de la salida práctica que pueda tener esto. Metarrhizium pues será mucho más difícil de registrar para ampliar ese registro y englobar un cultivo minoritario como es el avellano. Micrófono, por favor. Sin micrófono. Que tenim és la sequia de pena. Ningú es posa a treballar localment a veure quines soques de Bauveria o de Metarrhizium o de qualsevol d'aquests. Existeix a la zona i allà treballem. I això ho posto localment, després si tens que registrar encara, el Ministeri té que obrir una línia de productes més tons o d'una reforma que sigui per les hormones, per nosaltres, per els fongs, Sí, aquest tema jo sento ara parlar també els que estan... Pedro Cánova y otros se han referido a este tema. Hay una dificultad en el registro europeo para registrar productos biológicos para un cultivo. Está muy bien que nos pidan muchas pruebas para distintos fines, pero esto cuesta muchísimo dinero. Y si estamos hablando de un cultivo minoritario, pues hay que encontrar de alguna manera una solución, porque es que si no, esto no va a ninguna parte. Y esto tiene mucho por venir. La ventaja del nemátodo es que a nivel legal es que es un parasitoide, es un organismo beneficioso que simplemente está ahí y queda al margen de este entramado de registros de bacilos, hongos, virus, etc. De momento se salva. Es un depredador, un parasitoide, sí. Micrófono, por favor. Si fos un producte normal. Com si fos un producte normal. Como si fuera un producto normal, el tricoderma, por ejemplo, en el olivo, para la Hematophora necatris. Lo utilizas y el año siguiente vas, miras a ver si ha funcionado o no. Es un ser vivo que necesita unas condiciones para vivir, para desarrollarse y para tener una eficacia óptima en según qué condiciones. No tenemos ni idea de cuáles son esas condiciones. Por lo tanto, hay muchísimo campo para trabajar. El Trichoderma nutili se trae normalmente de Israel. Son cepas que no tienen nada que ver con nuestra situación, con nuestro suelo, terreno. Es una línea en que las universidades se deberían poner manos a la obra, porque por una parte necesitamos la gestión integrada y por otra parte tenemos esos hongos que también podrían ser muy positivos para la gestión integrada de plagas, agricultura ecológica, y espero que tarde o temprano se entienda que hay que trabajar en ello. El mensaje subliminal de mi ponencia está recogido en esa dicotomía, una especie la otra. Seguro que todos habéis oído hablar de los nemátodos. Se pueden comprar en cualquier cooperativa agrícola, pero no debéis tener la visión de que
son iguales todos los nemátodos. No, no son iguales en absoluto. Cada especie tiene unas necesidades medioambientales particulares, un comportamiento particular, un uso particular. Hay que elegir muy bien, porque si elegimos el nemátodo erróneo, creamos una mala fama inmerecida y dicen, pero es que esto de los nemátodos no funciona. No, no, funciona. Lo que pasa es que hay una mala praxis en la utilización. Entro al trapo también. Un producto fitosanitario lo tienen si ya está, pero a la práctica, para utilizar un nemátodo, ¿qué se necesita? No, a ver, el formulado que nos venden actualmente es muy bueno, se puede guardar muchísimo tiempo a 8 grados refrigerado. Actualmente cualquier agricultor tiene para las feromonas una nevera en sus instalaciones. La producción es inmensa. Tengamos en cuenta que en este momento la empresa más importante es una empresa alemana que tiene un biofermentador de 75.000 litros para producir nemátodos. Lo llenan hasta 60.000, pero bueno, 60.000 litros de alimento para producir nemátodos en grandes cantidades. Eso significa que, bueno, me imagino que el precio es bastante más asequible y digamos que el sistema está ya montado de manera... El sistema está montado para poder utilizar estos nemátodos en vez de otros organismos, unos organismos mucho más fáciles de producir y mucho más fáciles de manipular. ¿Habéis hecho alguna prueba concreta de la utilización de nemátodos en el avellano? No, de momento no. Nosotros no tenemos por objetivo desarrollar un producto comercial, sino un producto que sea una solución para el propio agricultor también. No descartamos mecanismos de aplicación que no sean comerciales, algo que no haya que comprar. Una aplicación a medida, por ejemplo, una autoaplicación, una autoproducción también de nemátodos. Todas las alternativas son viables, pero evidentemente se pueden combinar si alguien está interesado en un producto comercial muy concreto. Tú tienes experiencia, ¿no?, en inventos de estos que se hace cada uno en su casa. Micrófono, por favor. Gonzalo. Sí, si no, vente a la tarima. Te ponemos aquí una silla. Me dicen que es la hora en punto. Vamos a dejarlo aquí. Creo que nuestra sesión ha sido una sesión redonda. Todo el mundo ha expuesto el tema que le habíamos encomendado y lo ha hecho muy bien. Felicito de nuevo a nuestros ponentes porque han cumplido más que bien. Gracias también a Gonzalo por el apoyo que nos ha prestado en este tipo de temas y no solo en el campo del avellano. No seas humilde. Muchísimas gracias.